Bienvenidos a un nuevo proyecto de Ciberilatam, nuestro podcast dedicado a la ciberseguridad de Latinoamérica. En este episodio exploraremos el lado oscuro del mundo digital y las amenazas y ciberataques que acechan a América Latina. Y es que vivimos en una era donde la tecnología se ha convertido en el motor de nuestras vidas. Desde nuestras cuentas bancarias hasta los sistemas gubernamentales, todo está interconectado. Sin embargo, este avance también ha abierto la puerta a una nueva generación de criminales, los ciberdelincuentes. En Latinoamérica, los ataques cibernéticos han crecido de manera alarmante y afectan tanto a empresas e instituciones públicas como a cada uno de nosotros como ciudadanos. El ransomware paraliza empresas e infraestructuras, el phishing roba nuestras credenciales, los ataques de denegación de servicio distribuido tumban servicios y el ciberespionaje pone en jaque la seguridad de los gobiernos. Así que la pregunta no es si hemos sido ya víctimas de un ciberataque, sino cuándo lo seremos otra vez y si estaremos preparados para hacerlo frente. En este podcast analizaremos en profundidad los principales ciberamenazas y ciberataques que afectan a Latinoamérica, los países con mejor ciberseguridad, las tendencias de ciberamenazas que se están dando hoy en día y las principales recomendaciones de seguridad e higiene digital que deben llevar a cabo empresas y administraciones públicas. Soy Juanjo Arenas, subdirector de Ciberilatam, y te acompañaré en este podcast. ¡Empezamos! En un mundo cada vez más digitalizado, la ciberseguridad se ha convertido en una prioridad absoluta. No en vano, a diario, individuos, empresas y gobiernos son blanco de ciberataques que buscan robar información, interrumpir servicios y extorsionar a sus víctimas. Pero esto no queda ahí. Las ya temidas ciberamenazas evolucionan a un ritmo alarmante y en algunas ocasiones dejan en evidencia las vulnerabilidades del ecosistema digital. Más si cabe si mencionamos la inteligencia artificial, que ha llegado para prácticamente revolucionar el mundo desde el punto de vista positivo y desde el punto de vista negativo. Pero hoy no hemos venido a platicar de inteligencia artificial principalmente, aunque también hemos venido a platicar de las principales ciberamenazas y ciberataques que sufren las organizaciones de Latinoamérica. Lo primero que es necesario dejar claro es que esta región no sufre unos tipos de ciberataques específicos, sino que las principales tipologías que vamos a mencionar a continuación afectan al mundo entero. Hablamos de ransomware, de phishing, de ataques de denegación de servicio distribuido, de malware, de ciberespionaje y de deepfakes, entre otras muchas amenazas. No vamos a explicar exhaustivamente cada uno de ellos porque podríamos platicar durante horas, pero sí que es necesario ofrecer unos pequeños datos, estadísticas y ejemplos de estos ciberataques. Comencemos por el ransomware, el ciberataque por excelencia. Un ciberataque del que podemos decir que ha evolucionado bastante en los últimos años. De hecho, multitud de proveedores de ciberseguridad informan cada cierto tiempo de su crecimiento. Ahora podríamos decir que este tipo de ciberataque realiza una cuádruple extorsión. Primero se cifran los archivos y sistemas de la víctima, se impide el acceso a la información y se exige un pago en criptomonedas a cambio de la clave para desencriptarlos. Segundo, si la empresa o la víctima en este caso se niega a pagar, los atacantes amenazan con publicar la información robada en la dark web. Tercero, para aumentar esa presión, los ciberdelincuentes bloquean o colapsan los servidores de la víctima mediante ataques de denegación de servicio y esto impide que sus clientes o empleados accedan a los servicios de la empresa. Y cuarto, si la víctima sigue sin ceder, los atacantes pueden contactar directamente con clientes, con socios o con proveedores para exigirles un pago y así evitar que su información sea filtrada. Y esto amplía, por supuesto, el impacto del ataque y daña la reputación de la compañía afectada. Así que un ataque de ransomware puede suponer un problema muy grande para una organización. Y eso sin tener en cuenta que pagar a los cibercriminales no impide que estos sigan extorsionando a la víctima o que no le devuelvan sus datos y sistemas robados.
Un ejemplo claro de ransomware sufrido en América fue el ciberataque a Colonial Pipeline, lo recordarán. En 2021, la mayor red de oleoductos de Estados Unidos se vio obligada a suspender sus actividades tras sufrir un ciberataque de estas características. Estamos platicando que por aquel entonces, de forma diaria, este operador estratégico transportaba casi 380 millones de litros de combustible a través de unos 9.000 kilómetros de ductos y que satisfacía las necesidades energéticas de 50 millones de consumidores. La empresa pagó por el rescate 4,4 millones de dólares al grupo de piratas informáticos DarkSide y aunque Estados Unidos recuperó parte de ese dinero, las cantidades de dólares que los ciberdelincuentes se llevaron de beneficio fueron muy grandes. Otro de los principales ciberataques que sufren las organizaciones es el phishing. Aquí los ciberdelincuentes se hacen pasar por entidades legítimas como bancos, empresas o gobiernos para robar credenciales y datos personales. Y lo hacen a través de correos electrónicos, de SMS o incluso de llamadas. Por ejemplo, según el último estudio de la empresa especializada en ciberseguridad Checkpoint, las 10 empresas más suplantadas por los cibercriminales fueron en este orden: Microsoft, Apple, Google, LinkedIn, Alibaba, WhatsApp, Amazon, X, Facebook y Adobe. Mucha tecnología, como ustedes podrán comprobar. También hemos mencionado los ataques de denegación de servicio distribuido. Aunque no vamos a profundizar mucho en ellos, simplemente decir que en ellos los atacantes inundan un sitio web o servicio con tráfico masivo para dejarlo inoperativo. Platiquemos ahora un poco del malware, un programa o aplicación informática que se ejecuta en los equipos de los usuarios con la intención de robar información o de tomar el control del sistema. Aquí hay muchos tipos, todos ellos peligrosos y todos ellos instalados en multitud de dispositivos de los ciudadanos sin saberlo. Virus, troyanos, gusanos, spyware, adware, ransomware. Seguro que usted mismo ha sido, ha sufrido alguna vez alguno de ellos. Ciberespionaje. Ciberataques dirigidos especialmente a gobiernos o a organizaciones estratégicas para un Estado. Aquí seguro que países como Rusia, China, Corea del Norte o Irán podrían darnos una masterclass. De hecho, el Centro Criptológico Nacional Español alertó hace unos meses que estos países suponen un riesgo para la seguridad nacional de España y, por tanto, de muchos países del mundo, sobre todo debido a las campañas de ciberespionaje y de sabotaje contra objetivos estratégicos. Pero no nos engañemos, todos o casi todos los países están muy activos en el ciberespacio. Incluso algunos organismos públicos europeos alertan en Petit Comité que nos encontramos actualmente en un ambiente prebélico en Europa por la intensa actividad cibernética en la que están involucrados los propios organismos de ciberdefensa estatales. Y ya para acabar este apartado, platiquemos de los deepfakes. No solo los buenos utilizamos la inteligencia artificial, ya sabemos que los progresos de la historia de la humanidad pues también están protagonizados por aquellos que intentan hacer el mal, o para hacer lo que ellos consideran el bien, pero que en realidad no lo es. Pues con la inteligencia artificial pasa lo mismo. Los ciberdelincuentes la utilizan para generar audios, videos falsos con el fin de estafar o de manipular información. Seguro que ustedes han visto a Donald Trump, el flamante reelegido presidente de los Estados Unidos, huyendo de la policía, o a personajes famosos o personas conocidas en escenas, digamos, obscenas, o a personas adultas y niños fallecidos o mutilados en una guerra. Pues eso, engaño y manipulación. Y ahora, vistos los principales ciberataques que no solamente están afectando a Latinoamérica, sino al mundo entero, cabe preguntarse sobre las tendencias de ciberamenazas que más se están viendo actualmente. Para ello vamos a presentar las opiniones de varios expertos a los que hemos preguntado desde Ciberilatam. Comenzamos con Ángel Israel Gutiérrez, CISO de Gentera. Estas son a grandes rasgos las tendencias de ciberamenazas que se están viendo en Latinoamérica y las más preocupantes según el CISO de Gentera.
Fíjate que principalmente yo creo que todos los grupos delictivos que están buscando algún beneficio económico enfocados al ransomware, eso es clave y se sigue dando, y de la defraudación o suplantación de identidad aprovechando las deepfakes y diferentes técnicas de utilización para simular ser quien no son. Entonces te van a estar buscando y van a tener un tema de fraudes, un tema de simular ser unas organizaciones o simular ser otras personas para así obtener un beneficio económico. Entonces la principal tendencia está orientándose hacia ese beneficio económico rápido, que es el secuestrar datos y pedir un rescate, así como simular ser a otras personas o fingir ser alguien más para obtener un beneficio económico. Ya después se vienen otro tipo de tendencias o grupos criminales que ya buscan otro tipo de ataques que pudieran ser afectaciones masivas, robo de información, venta de información, hacer criptominería también bastante. Vamos a estar viendo criptominería en los próximos meses. Yo creo que es donde vamos a estar enfocándonos principalmente en términos de amenazas cibernéticas en Latinoamérica, pues porque es un campo que está con un alto creciente en base a entender cuál es el impacto que podrían vivir las personas y las organizaciones a nivel ciberseguridad. Ransomware y suplantación de identidad principalmente, entre otras. Veamos lo que nos cuenta Héctor Méndez, presidente de la Mesa de Ciberseguridad de Coparmex, con el que platicamos en el marco del segundo Congreso de Ciberseguridad en Infraestructuras Críticas y Servicios Esenciales de México, organizado por Ciberilatam. Le escuchamos. Creo que el tema de las ciberamenazas en América Latina se ha puesto muy en boga. Es un hecho que ahora no solamente tenemos que pensar en IT, sino también tenemos que pensar en OT y la interrelación que se tiene entre estas dos tendencias o dos tecnologías que manejamos. Para esto también es muy importante hacer el análisis de los terceros que participan en todo lo que es la cadena productiva. Esto, lamentablemente, en América Latina ha tenido un retraso interesante. Entonces, es importante el que podamos empezar a ver a todas las empresas, a la industria, a la operación, al gobierno, para que de esta forma empecemos a tomar conciencia de lo importante que es, sobre todo para operaciones críticas, operaciones de misión crítica, instalaciones críticas. Y bueno, lo veremos a lo largo de esta conferencia, en donde estaremos hablando justamente de qué es esto de la infraestructura crítica, en donde poco a poco ya los límites entre lo que es la infraestructura crítica, la infraestructura normal, la operación, la IT, la OT, y todos los dispositivos que el día de hoy están en juego y que el usuario finalmente utiliza, pues ya están en las manos pues, de los ciberatacantes, de los ciberdelincuentes, y eso es muy importante ahora. Por eso es importante que tomemos conciencia hoy día de cuál es la importancia de las ciberamenazas, cómo tenemos que prevenir y cómo las podemos de alguna manera resolver, la resiliencia. Eso es bien importante. Héctor Méndez insta a tomar conciencia de las ciberamenazas y resalta la importancia de la prevención y recuperación. Veamos qué nos cuenta David Merino, vicepresidente de Innovación Regulatoria, Seguridad de la Información y oficial de cumplimiento de la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo de los Estados Unidos Mexicanos. Esto es lo que opina cuando le hemos consultado sobre las tendencias de ciberamenazas en la actualidad. Tenemos que entender que hay dos tipos de amenazas, las generadas internamente y las que vienen de fuera. Las generadas internamente, desde luego, hay una falta de cultura organizacional que, por desgracia, es lo que provoca muchos factores, como es, por ejemplo, el phishing. Es decir, por curiosidad o por simplemente descuido, abrimos muchas cosas, con códigos QR, con SMS, e inclusive hay una tendencia ahorita que es atacar a los CISOs, porque precisamente si tú logras hacer phishing dentro de del equipo del CISO del endpoint, vas a tener acceso a las contraseñas y entonces vas a tener un acceso no autorizado a ese equipo, pero ya autorizado con la contraseña a toda la red. Entonces es importante, la capacitación es de los principales temas que hay que atender y concientización dentro de la organización como factor interno. Como factor externo, pues obviamente seguimos teniendo una serie de ataques como es el phishing, desde luego el ransomware, con las dos variantes, ¿no? El ransomware de secuestro de información y el de divulgación de la información, donde además pues cobran doble rescate, uno para liberarte tus equipos y segundo pues para no hacer o dejar de hacer con la información. Tenemos también todo lo que tiene que ver con los ataques de denegación de servicio,
que también están a la orden del día. Y un punto muy preocupante es el uso de inteligencia artificial, porque así como lo utilizan los buenos, pues lo usan los malos. Entonces, es importante recordar que el FBI, inclusive en su reporte de ciberdelincuencia, ya claramente menciona que existen los cibercárteles. Y también menciona que además de los cibercárteles, existen los cibermercenarios. Estas personas que se ponen a disposición por una paga, y entonces son de los puntos que las organizaciones muchas veces no entienden. Es decir, hay gente profesional que se dedica no exclusivamente al phishing, sino a hacer ataques muy dirigidos utilizando la inteligencia artificial. Por eso es importante el poder trabajar con soluciones que puedan tener un escaneo de la superficie de ataque y que utilicen al mismo tiempo también la inteligencia artificial. Cultura organizacional, capacitación y concientización a nivel interno y ransomware, ataques de denegación de servicio e inteligencia artificial a nivel externo. Domingo Tellez, vicepresidente de ventas para soluciones de seguridad en Iberia y LATAM de Akamai, opina lo siguiente. En estos momentos las clasificaría en dos. Por un lado, el famoso ransomware, los ataques de ransomware que estamos recibiendo, al principio muy basados en phishing, pero mucho ahora con insiders y con vulnerabilidades por acceso con credenciales. Y en una segunda parte muy fuerte y con un incremento grandísimo en el tema de ataques a APIs. Entonces el ataque a APIs está creciendo exponencialmente y puesto que las organizaciones todavía no están protegidas, pues es un campo verde para los atacantes. Ransomware de nuevo y ataques a APIs, por tanto. Misma pregunta para Mar Sánchez, Country Manager Spain and LATAM de Cyberguru. Esto es lo que nos contó también en el marco del segundo Congreso de Ciberseguridad en Infraestructuras Críticas y Servicios Esenciales de México que organizó Ciber y LATAM. Bueno, nosotros, estando en contacto con CISOs de aquí, lo que estamos viendo es que las amenazas son bastante similares a las que encontramos también en Europa. En la jornada de hoy pues, se ha estado hablando, por ejemplo, pues, de ransomware, de ingeniería social, de deepfake, de muchas de las amenazas que también están causando estragos en empresas españolas y del resto de Europa, con lo cual pues, pensamos que la situación es bastante similar. Las amenazas son muy similares a las de Europa, ha mencionado principalmente Mar Sánchez. Y finalizamos con la opinión de Darwin Bejarano, Senior Strategic Account Manager de ManageEngine. Digamos que como tal hablar de las tendencias de ciberamenazas es un poco difícil, es una pregunta difícil y establecer puntualmente un tipo de amenaza o criterio que deberían tener en cuenta las organizaciones. Básicamente, digamos que nosotros hicimos un estudio donde validamos que las organizaciones en este 2025 deberían tener en cuenta un punto importante en su estrategia de ciberseguridad, que es democratizar la seguridad. ¿Y qué quiere decir este concepto? Básicamente es una tendencia donde todas las organizaciones tienen que quitar ese concepto errado de que la responsabilidad solo es responsabilidad del equipo de seguridad, ¿sí? Sino que la responsabilidad es parte y responsabilidad de todos los empleados de la organización. Así como cuando, por ejemplo, tú estás en una ciudad y la responsabilidad de que la ciudad esté limpia no solo recae en la alcaldía, sino de todos los ciudadanos, así mismo debería ser la seguridad, ¿sí? La responsabilidad de la seguridad es parte de todos los empleados de las organizaciones y deberían tener ese proceso de concientización de los riesgos a los que se deben exponer. Digamos que esa sería una tendencia importante que deben manejar las organizaciones ahorita en el tema de ciberseguridad. Otro tema importante que tiene que ver con temas de ciberseguridad y tendencias tecnológicas tiene que ver con el tema de inteligencia artificial. Muchas organizaciones, digamos que en el afán de subirse a esa hora de la tendencia de inteligencia artificial, pues empezaron a montar algunos pilotos, ¿sí? Y contrario a lo que pasa con la mayoría de tecnologías, los altos directivos de las organizaciones estaban de acuerdo que necesitaban implementar inteligencia artificial, entonces no hubo muchas trabas para el presupuesto. Pero lo que está pasando ahorita es que los retornos de inversión no se están dando como esperaban las organizaciones. Entonces, ese tema de inversiones en la inteligencia artificial, digamos que está un poco mermado. Y en ese aspecto, pues digamos que las organizaciones ahorita deben enfocarse en identificar claramente cuáles son los objetivos que quieren conseguir al implementar inteligencia artificial. Obviamente, la ciberseguridad hace uso de esas capacidades de la inteligencia artificial para proteger los entes. Entonces, debo crear lenguajes propios de la organización con casos de usos especiales
que me ayuden a desarrollar las necesidades propias de mi organización. Entonces, digamos que eso es lo que se va a promover más en las organizaciones como tal. Digamos que esas dos tendencias podrían servir para todo el tema de ciberseguridad y tendencias actualmente. Darwin insta en su alocución a democratizar la seguridad que debe ser parte de todos los integrantes de la organización. Bastante acertada su postura, efectivamente. Y ahora, tras conocer las principales ciberamenazas a las que están expuestas todo tipo de organizaciones en Latinoamérica, nos preguntamos cuáles son los países más afectados, o mejor dicho, aquellos mejor posicionados en materia de ciberseguridad. Para ello, vamos a basarnos en el Índice de Ciberseguridad Global 2024, publicado el pasado septiembre por la Unión Internacional de Telecomunicaciones. Según este documento, tal y como se pueden imaginar todos ustedes, no todos los países, tanto de Latinoamérica como del Caribe, están al mismo nivel en materia de seguridad. Algunos de ellos disfrutan de un índice bastante alto, muy por encima de otros, aunque la mayoría de ellas se encuentra en una etapa de evolución o estableciendo su ecosistema. En concreto, Brasil es el país de Latinoamérica con mejor índice de ciberseguridad. De hecho, aparece en el nivel 1 como modelo a seguir. En una etapa de pleno avance, en un nivel 2, se encuentran Ecuador, México y Uruguay. La tercera etapa, formada por países que aún están estableciendo su ciberseguridad y que disponen de un nivel medio, está formada por Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, República Dominicana, Jamaica, Panamá, Paraguay, Perú y Trinidad y Tobago, nivel medio. Incluso muchos de ellos ya cuentan con equipos de respuesta ante emergencias informáticas nacionales, regionales y sectoriales. Es más, el Índice de Ciberseguridad Global 2024 asegura que el 61% de todos los países americanos cuenta como mínimo con un centro de estas características, lo cual es una buena noticia, aunque un dato insuficiente. Por otro lado, todavía hay muchos países de Latinoamérica y el Caribe que están en plena etapa evolutiva de su ciberseguridad, aunque un gran porcentaje son estados muy pequeños y con recursos más limitados. Estos países son Argentina, Bahamas, Barbados, Belice, Bolivia, Dominica, El Salvador, Granada, Guatemala, Guyana, Haití, Honduras, Nicaragua, San Cristóbal y Nieves, Santa Lucía, San Vicente y las Granadinas, Surinam y Venezuela. Eso sí, al igual que en el apartado anterior, algunos de ellos también disponen de CSIR. Recordemos que estas etapas se encuentran en una etapa evolutiva. Por último, Antigua y Barbuda es el país con un índice más bajo. En este caso, se encuentra en una etapa de construcción. Este reporte del que estamos platicando, el Índice de Ciberseguridad Global 2024, también analiza la situación de la ciberseguridad mundial, pero en lo que se refiere a Latinoamérica y el Caribe, esto es lo más destacado. Así que si quieren echarle un vistazo, realmente merece la pena. A grandes rasgos, este documento destaca que los países de todo el mundo se están esforzando notablemente en todo lo relacionado con la ciberseguridad, pero se precisan acciones más contundentes para enfrentar un panorama de ciberamenazas en constante evolución. En este podcast hemos platicado del ciberataque de ransomware que sufrió Colonial Pipeline en Estados Unidos hace unos años y que costó varios millones de euros en pérdidas, por no hablar de la reputación, que se vio también bastante afectada. Este caso es un ejemplo muy claro de cómo un ciberdelincuente o grupo de ciberdelincuentes pueden hacer un daño verdaderamente grave a la ciudadanía, puesto que al final también ésta se ve afectada. Estamos hablando de infraestructuras críticas, de instalaciones que ofrecen un servicio esencial a la sociedad y precisamente por su criticidad son susceptibles de recibir ciberataques. De hecho, existen otros casos bastante llamativos. Por ejemplo, y para ello vuelvo a cruzar el Atlántico, en la guerra de Ucrania se ha visto como varias instalaciones energéticas han sufrido ciberataques. Los sistemas de agua también están sufriendo intentos de sabotaje en varias partes del mundo, incluido Estados Unidos.
¿Qué pasaría si se contamina el agua potable que todos recibimos en nuestros hogares y que por tanto bebemos? ¿Qué pasaría si los ciberdelincuentes pudieran acceder a los marcapasos de enfermos del corazón y hacerlos funcionar como ellos quieran? ¿Y si ahora les digo que ha habido intentos para hacer ambas cosas, algunos de ellos con éxito? Al fin y al cabo, los asesinatos cibernéticos son cuestión de tiempo. Tampoco podemos olvidar el grave ciberataque que sufrió Costa Rica hace pocos años. En este caso, las afectadas fueron la administración pública y el país se vio en parte seriamente afectado. Pues precisamente para abordar todo esto, en el segundo Congreso de Ciberseguridad en Infraestructuras Críticas y Servicios Esenciales de México que organizó Ciber y LATAM, y que ya he mencionado, varios expertos de ciberseguridad platicaron sobre ciberataques. Van a tener ahora el privilegio de escuchar las intervenciones de Jorge Vargas, CISO de Rotoplas, y Ángel Israel Gutiérrez, CISO de Gentera, al que ya hemos mencionado. Ambos se pronunciaron sobre cuáles son las ciberamenazas que más sufren las infraestructuras críticas, las que más impacto causan y las que más temen ante la pregunta de Lorena Bravo, de Google Cloud Consulting. Y la primera pregunta es, ¿cuáles son las ciberamenazas que más sufren las infraestructuras críticas y sobre todo el impacto que pueden causar? Y aquí lo más importante, ¿qué debemos temer? Es una pregunta fuerte y para ello le voy a pedir a Jorge Vargas, quien es CISO de Rotoplas, y le vamos a pedir a Ángel Israel Gutiérrez, CISO de Gentera, que nos hablen del tema. A ver, aquí hay emociones, cuéntenos, ¿cuáles son las peores amenazas y a qué le debemos temer? Bueno, yo creo que al final de cuentas una de las grandes amenazas está en afectarnos ese ciclo de vida, o sea, dañar cómo estamos haciendo nuestro proceso de vida. Y si bien es dónde está el dinero, como lo dijeron, dónde están las cosas de las que nos proveen, el agua o todo este tipo de, por lo que subsistimos. Entonces, estos atacantes o estos ciberdelincuentes, que me encantó que ya empezamos a utilizar la palabra ciberdelincuentes y nos salimos de aquel concepto otro que no nos gusta tanto, sino ya son gente que está buscando hacer alguna afectación económica y está obteniendo un elemento de el menor esfuerzo posible. Mientras más fácil sea, y ya amenazas que mientras más fácil sea atacar tu infraestructura, vas a sufrir un impacto. Entonces, las amenazas van a estar orientadas a la facilidad. Mientras menos barreras encuentres, te vas a empezar a encontrar con mayores impactos y volumen. El tema del volumen es muy importante. Ahora, hace tiempo hablábamos de que la llegada de la 5G iba a empezar a generar un volumen impresionante de ataques o su velocidad de reacción. Eso ya es una realidad. Entonces, ataques asociados a la facilidad, a la velocidad de transmisión y a la suplantación de identidad. Es donde vamos a ver un impacto muy importante y vamos a ver cada vez más impactos hacia todos nosotros como personas, como individuos, y no nada más hacia organizaciones, sino también van a estar buscando afectarnos nuestra economía, nuestros procesos y nuestra identidad. Yo creo que ahí es donde vamos a ver una serie de impactos y unas amenazas bien relevantes. Jorge, ¿qué nos cuentas? Claro que sí, definitivamente ya todos conocemos de temas de malware, de ransomware, ahora que viene todo el tema de la inteligencia artificial, pues creo que también en todo ese tema de infraestructuras críticas, el tema de cadena de suministros, este tipo de ataques para mi organización es importante siempre estar respaldados, tener obviamente un análisis de riesgos, ¿no? Saber qué es realmente nuestras aplicaciones críticas y tener un vía. Creo que es algo importante tener este vía para que nos pueda ayudar a conocer por dónde nos están pegando, qué es lo crítico, cuáles son los tiempos de recuperación de algunas empresas, organizaciones o en este tema saber cómo podemos reaccionar ante ello. Entonces, yo creo que ese es ahorita nuestro enfoque, el tema del análisis de riesgos para estas infraestructuras críticas, Lore. Y ese es un muy buen tema, Jorge y Isra, porque si hacemos suplantación de identidad, por ahí comentaron, están atacando directamente la infraestructura crítica de forma invisible. Y hay campañas con inteligencia artificial generativa que ya pueden desplegar en menos de 5 minutos. Y ahí hay clones de algoritmos que por ahí Tiago tiene algunas.
Acaban de escuchar a grandes profesionales de grandes organizaciones, así que seguro que se pueden hacer una idea del panorama actual al que se enfrentan. Ante todo este contexto, es importante que las organizaciones lleven a cabo una serie de medidas de ciberseguridad e higiene digital para tratar de evitar las garras de los malos. La principal, y de la que debería emanar el resto, es implementar una política de seguridad sólida a través de una definición de protocolos claros sobre el uso de contraseñas, acceso a datos y dispositivos, establecimiento de normas sobre qué software y dispositivo están permitidos en la red y creación de procedimientos de respuesta ante incidentes de ciberseguridad. También es importante que las organizaciones implementen una doble autenticación en cuentas y sistemas críticos y realizar copias de seguridad automáticas y periódicas de la información crítica, almacenar backups offline o en la nube con cifrado para evitar que sean afectados por ciberataques y probar periódicamente la restauración de datos para asegurar su efectividad. Por otro lado, otras medidas claves son sensibilizar y formar a los empleados sobre los ataques más comunes y cómo identificarlos, realizar simulacros de ciberataques para evaluar la preparación de la organización y mantener a los equipos actualizados, o implementar una estrategia de Zero Trust, entre otras muchas. Ninguna organización es inmune a los ciberataques, pero podemos decir con rotundidad que implementar estas medidas fortalece la resiliencia digital de la organización y minimiza los riesgos de sufrir un ciberataque. Y con esto hemos llegado al final de este primer podcast de Ciberilatam. Hemos explorado las amenazas más frecuentes, algunos casos de ciberataques muy relevantes, los países más preparados en materia de ciberseguridad y las medidas que deben implementar las organizaciones y los ciudadanos para protegerse. Y si algo ha quedado claro, o debería de haber quedado claro, es que nadie está exento de ser víctima de un ciberataque. Empresas, gobiernos y usuarios individuales enfrentan y enfrentamos desafíos constantes en un mundo digital cada vez más hostil y sofisticado. Como hemos visto, el ransomware, el phishing, los ataques de denegación de servicio, el malware, el espionaje, el ciberespionaje mejor dicho, y los deepfakes no son problemas del futuro, sino amenazas reales y actuales que afectan a la estabilidad económica y social de la región. Pero no todo es pesimismo. La ciberseguridad también es una cuestión de conciencia y educación. La implementación de buenas prácticas puede marcar la diferencia entre ser una víctima o estar preparado para enfrentar un ataque. Además, tenemos la suerte de tener a nuestra disposición multitud de empresas de ciberseguridad que ofrecen los mejores productos y servicios. Así que recuerde, su ciberseguridad en línea depende de las decisiones que tome cada día. Por mi parte nada más, simplemente mencionarles que pueden compartir este episodio a través de sus redes sociales y que podrán escuchar este podcast a través de Spotify o Amazon Music, entre otras muchas plataformas. Hasta la próxima.